Hola, ¿qué tal? En este canal te he traído dos diferentes programas para el retoque con inteligencia artificial. Uno es Retouch for Me, el otro es Evoto AI. En este vídeo vamos a hacer las comparativas entre uno y otro y ver cuáles son sus diferencias. Así que quédate y empezamos. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy te voy a mostrar una comparativa entre Evoto y Retouch for Me. Los dos programas hemos hecho aquí un vídeo sobre cada uno de ellos, así que si quieres te sugiero que puedas ver, por ejemplo, el de Evoto AI, que te lo dejo aquí, o si no, puedes ver el de Retouch for Me también, que es un software que por inteligencia artificial te permite hacer lo mismo que Evoto, retoque, y ese otro te lo dejo aquí también para que puedas ver los dos vídeos originales. Pero hoy toca hacer una comparativa porque son programas diferentes y hacen, digamos, la misma función pero de forma diferente. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre Evoto AI y Retouch for Me. Antes de seguir, decirte que tienes un link de afiliados tanto a Evoto como a Retouch for Me abajo en la descripción. Vamos a empezar por una que es bastante esencial y es que Evoto es un software que funciona de forma standalone, o sea, trabaja por separado de Photoshop. Es un programa que tú abres como si fuese el Word, el Excel, el Photoshop, el Lightroom, y sobre ese programa trabajas y haces las cositas que tengas que hacer. Retouch for Me en este caso tiene dos opciones. Tiene una opción de correr standalone, por ejemplo, tú puedes ejecutar uno de los varios plugins que tiene el Retouch for Me de forma separada, o puedes utilizarlo como un plugin dentro de Photoshop. Eso ya marca una diferencia. ¿Y por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, a mí me gusta mucho tener todo el control de lo que hace, digamos, un plugin. Y para mí está muy bien que puedas llamarlo dentro de Photoshop, hacer lo que tenga que hacer el plugin y después en Photoshop terminar de hacer los ajustes que yo quiera. Al fin y al cabo, en Photoshop tú puedes dar esos últimos toques y hacer la foto a medida tal y como tú quieres. En Evoto AI no tienes esa posibilidad. Digamos, tú coges un RAW o un JPG y después lo exportas como un RAW o un JPG y después tendrías que ir a Photoshop a hacer los últimos retoques. A mí me gusta más en ese aspecto la posibilidad de hacer todo adentro de Photoshop, pero para gustos los colores. También te digo que si tú quieres prescindir totalmente de Photoshop, Evoto es una solución que está muy bien y tiene una ventaja con respecto a Retouch for Me. ¿Explico cuál es la ventaja? Pues básicamente que en Evoto, a través de sliders, tú puedes decir, bueno, mira, ponle un poquito más de Dodge and Burn, bájale un poco la luz, haz esto, lo otro, haz aquí, allá, y al fin y al cabo vas viendo en la foto todo lo que estás haciendo. En Retouch for Me, si lo quieres hacer standalone, o sea, ejecutando plugins por separado, es mucho más complicado porque, digamos, el Retouch for Me no es un plugin, sino que son varios, no es un programa, sino que son varios. Entonces, si tú quieres aplicar el heal, por ejemplo, que es eliminar las marquitas de la piel, por ejemplo, los granitos o lo que sea, pues entonces tienes que ejecutar el programa del heal. Si quieres hacer el Dodge and Burn, pues tienes que ejecutar el programa del Dodge and Burn. Y además, hay una diferencia en hacer eso, digamos, incluso adentro de Photoshop, con el Retouch for Me, que hacerlo con Evoto. Vamos a ver si me puedo explicar porque es un poquito complicado de explicar. Vamos a hacer, por ejemplo, una suposición de que estoy trabajando en Photoshop con una foto y lo que quiero es aplicarle el Heal primero, luego el Dodge and Burn y luego el Mattifier. Entonces, si yo hago eso, ¿vale? Primero tengo que hacer uno, después el otro, y lo que voy haciendo es, como lo expliqué en el vídeo original, yo voy generando capas con máscaras, digamos, y entonces yo después le puedo subir o bajar un poco la intensidad del efecto que estoy haciendo con el Retouch for Me. Eso en realidad no termina de ser 100% real y explico por qué. Porque si yo, por ejemplo, hiciese la primera capa con el Heal, en donde yo arreglo las marquitas de la cara, pues después sobre eso yo hago un Control Shift Alt E y genero una imagen nueva con esas modificaciones ya hechas y a eso le aplico el Dodge and Burn. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Dodge and Burn ya se está aplicando donde ya se ha hecho el Heal. Y si después del Dodge and Burn, por ejemplo, hago el Mattifier, ese Mattifier se hace sobre el Dodge and Burn que se hizo anteriormente. Entonces, no es 100% real como sí lo es en Evoto, porque en Evoto tienes la imagen todo el tiempo y tú puedes ir con los sliders modificando cosas
Y si, por ejemplo, modificas el heal, o sea, la opción de arreglar los problemitas de la piel, pues todos los demás efectos se aplican en base a ese heal que tú ya hayas hecho. Es como quien dice dinámico, mientras que en Retouch for Me es más estático. Otra de las diferencias, y esta es muy importante, entre Retouch for Me y Evoto, es que Evoto te permite una sola licencia y Retouch for Me te permite 3. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener en 3 ordenadores el Retouch for Me funcionando sin ningún problema. Evoto es un poco la licencia como funciona en Adobe, que yo tengo 2 licencias, tengo 3 ordenadores, entonces para loguearme en el tercero tengo que desloguearme del anterior, en fin, es un poco tedioso, pero bueno, no hay problema, puedes tener el Evoto en 3 ordenadores, pero te tienes que desloguear de uno y loguear en otro. ¿Cuál es el problema con el deslogueo o logueo o lo que sea? Pues básicamente que hay veces en donde yo puedo estar en un sitio donde no tenga internet. Y si estoy en un sitio donde no tenga internet, pues no me voy a poder loguear, básicamente. Entonces, si tienes 3 licencias y esas 3 licencias son definitivas, como es en el caso de Retouch for Me no tienes que tener una conexión a internet. Mientras que en Evoto, cada vez que te quieras loguear, pues sí. Eso es un problema. Por ejemplo, yo estoy en una boda en un sitio donde no hay wifi, donde no hay nada, y quiero en un determinado momento mandarle una foto a la novia. Y le quiero hacer 4 o 5 cositas, ¿vale? Para que esa foto la tenga más o menos niquelada en ese momento. Y con Evoto, eso, si me tengo que loguear en un sitio y no tengo internet, pues no lo voy a poder hacer. Mientras que con Retouch for Me sí lo puedo hacer. También hay una diferencia importante en lo que es el batch processing. Traducido al castellano, si yo quiero hacerle el mismo efecto a 15 fotos, es mucho más fácil hacer eso en Evoto por su interfaz y sus formas de trabajo que hacer eso con Retouch for Me. Y explico por qué. Porque, digamos, el batch processing que te hace Retouch for Me es que tú le puedes poner al programa standalone de Heal, decirle: estas 15 fotos, hazme el heal. Pero claro, después del heal tienes que abrir otro programa y decir: a estas 15 fotos, hazle el Dodge and Burn. Y después quieres hacer el Matifier, pues a estas 15 fotos, y así abrir programa por programa y hacer el batch processing. Entonces es un poco más tedioso. Sí que es cierto que lo que puedes hacer es hacerte un script en una acción en Photoshop y ejecutar Photoshop de forma tal de que te abra una determinada cantidad de fotos y le haga la misma acción a todas esas fotos. Lo puedes hacer, pero digamos, el Evoto en ese aspecto es mucho, pero mucho más sencillo. Donde hay mucha diferencia es en las features, en las características que tienen un software y las que tiene otro. Mientras que Evoto tiene una cantidad de opciones que con inteligencia artificial pueden hacer muchísimas cosas, en Retouch for Me tienes un determinado set de características, pero no es tan amplio como tiene Evoto. Los 2 programas te permiten hacer el Dodge and Burn, los 2 programas te permiten arreglar cositas de la piel. Pero hay un montón de cosas que te permite hacer Evoto que no tiene Retouch for Me, y hay algunas cosas en Retouch for Me que no tiene Evoto. Retouch for Me en este momento, cuando estoy haciendo la comparativa, por ejemplo, te permite retocar las venas de los ojos, y eso es algo que en Evoto no te lo permite hacer. Retouch for Me te permite hacer un ironing, o sea, un planchado de la ropa cuando la ropa está arrugada, que la gente de Evoto todavía no tiene. Evoto, por su lado, tiene una cantidad de opciones que Retouch for Me carece. Muchas de esas opciones que tiene Evoto van un poquito más allá de lo que es el Dodge and Burn, el Heal y todo lo que es tocar la foto sin modificarla. Me explico. Te permite quitar, por ejemplo, arrugas de los ojos, que me las marco aquí, pero yo no tengo, cuidado. Arrugas aquí, por ejemplo, en la frente, que cuando hacemos así a mí se me notan un montón. En fin, te permite reducir la papada, te permite hacer un montón de cosas que en Photoshop harías, por ejemplo, con la herramienta de Liquify, y lo haces muy pero muy rápido, y lo hace la verdad que bastante bien. Por ejemplo, puedes reducir el tamaño de la cara, puedes reducir el tamaño del cuello, puedes reducir el tamaño del cuerpo, puedes hacerle un poquito más de pecho, puedes hacerle en fin, de todo, puedes alargarle las piernas, puedes hacer un montón de cosas que esas posibilidades en Retouch for Me no existen. También he de decirte que ese tipo de modificaciones del cuerpo últimamente ya no están muy bien vistas, mientras que hace unos años era pan nuestro de cada día modificar una nariz si tuviese la nariz más no sé qué, o las orejas o lo que sea,
Pues actualmente hay una tendencia más al body positive, que es hay que aceptarse con el cuerpo que uno tiene, y no se está modificando tanto en materia de retoque, pues por lo general el tema del cuerpo. Ahora, si vas a un retoque más high-end, pues ese es otro tema. Entonces ahí sí que hay veces que se siguen haciendo determinadas cositas. Pero digamos, esas posibilidades las tienes dentro de Evoto, mientras que en Retouch4Me no las tienes. Y por último, y muy importante, el tema del precio. Pues básicamente, Evoto funciona por un sistema de suscripción, por lo cual tú nunca terminas de tener el software. Traducido al castellano, es el mismo concepto que en los jueguitos ha triunfado como la Coca-Cola, y es, bueno, si quieres tienes unos créditos para hacer tal cosa, unos créditos para hacer tal otra. Ese mismo concepto de créditos pues lo han trasladado a el software. Y entonces tú, para hacer una foto, pues te gastas un crédito y los créditos los compras en su website. ¿Cuál es el problema de los créditos? Pues que cada foto te sale un dinerito y nunca terminas de pagar el programa. Al fin y al cabo siempre estás pagando, y en la medida que tengas muchísimas fotos pagarás más y más y más y más y más. Retouch4Me tiene otro approach, tiene otra forma de hacerlo. La forma de hacerlo de Retouch4Me es: yo te cobro por un plugin y ese plugin es para ti para siempre. Entonces lo puedes usar de aquí hasta dentro de 80 años si quieres. ¿Cuál es el problema con Retouch4Me? Pues que cada uno de esos plugins pues cuestan $124. Igualmente tienes abajo en un link a la descripción un descuentito que te puede servir para, si quieres comprar los plugins de Retouch4Me, tener un 20% de descuento. También te dejo abajo, por supuesto, un link de afiliados para, si quieres comprar Evoto, puedes hacerlo desde el link que está aquí abajo. Pues en materia de precio, ¿cuál te conviene más? Pues es muy complicado contestar a esa pregunta, porque depende, todo depende. El tema es que depende de la cantidad de fotos que hagas y que necesiten retoque. Te doy un ejemplo. Yo dentro de poco voy a tener que ir a un sitio donde voy a tener que hacer en un evento headshots, o sea, portraits, o sea, retratos, no me salía la palabra. Pues el tema es que esos retratos, que va a ser para algo corporativo, yo voy a hacer en 2 días, pienso que unos 500 o 600 retratos. Para mí sería muy bueno tener una herramienta que le pudiese hacer un pequeño toquecito a esos retratos que van a ser corporativos y no darle el retrato tal cual sale de cámara, sino arreglando unas pequeñas cositas, haciendo unas modificaciones muy leves, pero que tengan un poquito de retoque. Si yo hiciese eso, digamos, durante todo el año en varios eventos, pues seguramente tener una herramienta que haya pagado una sola vez me sea más económico. En eso Retouch4Me, digamos que gana bastante. Sin embargo, digamos, por lo que me cuesta, yo ya lo incluyo en el cliente en una herramienta como Evoto y le digo, mira, te van a salir por tal precio todo, y yo ya incluyo mi gasto de, digamos, de retoque utilizando esta herramienta de inteligencia artificial que es Evoto AI. Y para mí es más fácil coger 500 o 600 fotos en Evoto y decirle, hazme este arreglito en estas 600 fotos, que hacerlo utilizando el Retouch4Me. Uno de los principales problemas que yo le veo a Retouch4Me es el tema del precio, porque al fin y al cabo, como han dividido cada uno de los plugins, pues básicamente tener 4, 5, 6 plugins te puede salir 500, 600, 600 euros, 600 dólares. Entonces es un precio muy alto. Mientras que en el otro puedes tener por, no me acuerdo si eran 80 y pico de euros, pues 1200 fotos para retocar. El problema está en cuánto tiempo tú te gastas esas 1200 fotos. Así que creo que el precio depende del volumen de trabajo que tú tengas. Si el volumen es importantísimo, si el volumen es muy alto, si tú, por ejemplo, haces bodas y haces 1000 fotos en cada boda y quieres a todas pasarle un plugin, cosa que yo no me imagino haciendo, pero bueno, hay gente que lo hace, pues te va a convenir más pagar una sola vez. En ese caso, Retouch4Me es tu opción. Si, por ejemplo, haces lo que hago yo, que voy a estar en un sitio haciendo headshots, pues yo ya le puedo incluir para esos 600 retratos un costo que es lo que me va a salir comprarme los créditos en Evoto y hacerlo con Evoto. Entonces, ya te digo, depende de cada situación lo que vayas a hacer. Si prefieres el modelo de suscripción o si prefieres el modelo de suscripción con créditos o el de pago único. ¿Qué haré yo? Pues básicamente tengo la suerte de tener los dos programas, entonces voy a usar uno y otro indistintamente según la situación. Cuando me toca hacer los headshots, como te he contado ahora, que voy a hacer 500, 600 headshots, pues utilizaré el Evoto, que es más fácil.
Pero por ejemplo, para fotografía de stock, a mí me es más fácil trabajar foto por foto y hacer eso utilizando el Retouch for Me que utilizar Evoto, que tengo que salir de Photoshop, pasar las cosas con Photoshop y después volver al Photoshop para terminar de ajustar las 4 o 5 cosas que me quedan por hacer en una foto de fotografía de stock. Muy importante, aquí abajo tienes links de afiliados tanto de Evoto como de Retouch for Me. Pero este es un vídeo en donde yo te soy muy sincero y te digo las cosas buenas que tiene uno con respecto a las cosas buenas que tiene el otro. Así que la decisión está en tu mano. Esto no es un vídeo patrocinado ni me paga ninguno de ellos dos por hacer este vídeo. Aunque si te decides por comprar cualquiera de esos dos, pues me estarás haciendo una ayudita con el link de afiliados. Y ahora, antes de terminar con el vídeo, una pregunta, porque de eso creo que irá un próximo vídeo, y es: ¿sustituyen estos programas al retoque a los retocadores profesionales de toda la vida? Pues de eso vamos a hablar en un vídeo próximamente, pero me gustaría saber tu opinión, así que déjala abajo en los comentarios, suscríbete al canal, dale un clic a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres y dale un clic a me gusta si puedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.